Por último tenemos Folder Painter. Esto no es más que una extensión para nuestro computador, el cual si lo abrimos nos dará un montón de iconos para modificar. Esto permite modificar el icono de las carpetas que tengamos en nuestro computador. Debemos activar esta opción y darle a instalar, descartando las otras, y con esto ahora podemos darle clic derecho a cualquier carpeta y aparecerá este menú, el cual nos permite modificar el color de la carpeta, y esto nos será muy útil para organizar las carpetas en MMD. Siempre recordando que en caso de querer dejarlo del color original, deben poner el diffuse en blanco. Una recomendación es que el mouse lo hagan más oscuro que los demás, ya que si no se va a ver demasiado claro al abrir la boca. Editar los vértices del modelo. Para ello es muy importante saber que con control hacen movimientos más suaves, tanto en movimiento, rotación, zoom y el movimiento. Cuando modifican las piernas es recomendable no utilizar los cuadrados en todas las piernas, ya que va a escalarlo mirando al centro. Pero si queremos modificar cada una, recordemos que para deseleccionar tenemos que presionar control y seleccionar. Y ahora sí ya podemos modificar solo la pierna que hayamos elegido. Pero estos no deberían importar. Presionamos Shift y suprimir, y le damos a que sí, ya que este pack tan solo contiene algunas partes de los modelos. Por lo tanto, lo recomendable es ir viendo distintas alternativas y elegir la que sí existe en el pack. Estas de aquí, Iromaki 750. Aquí las tenemos. Le damos clic derecho, abrir la ubicación del archivo. Es posible que hayan veces en los que no sepas qué textura corresponde al modelo. En esos casos te recomiendo abrir este modelo con PMX, ver en Materials y ver cuál es la text que tiene asignada. Ya teniendo el nombre, sabes cuál es la textura que corresponde, y en este caso simplemente la agarras y la copias. Y para el caso de las expresiones faciales tenemos que darle aquí a Facial Expression y Register as Facial Frame. Todo va a retornar a este estado, o asimismo, sin importar que cambiemos después, la animación de cambio va a empezar desde el fotograma 10 y no desde 0. Y le pongo 0.5 hasta 60 y ahí volvió a la normalidad. Y para cambiar el color de esto, que ya tenemos una zona con el mismo color, simplemente hacemos control y seleccionamos otro material que tenga el color que deseamos, y luego presionamos simplemente aceptar. Que si ustedes hicieron un color muy personalizado, hay una forma de guardar ese color y no tener que volver a probar cuál era el color. Y es que si vamos aquí y por ejemplo yo tengo este color y es el que quiero guardar para ponérselo a otros materiales, simplemente puedo darle aquí y se va a agregar a una paleta de colores, a la cual puedo acceder desde otras partes. Ahora bien, es muy importante que estos números de aquí lo guarden en alguna parte, por ejemplo en un bloc de notas. Simplemente anotamos los valores, ya que al momento de agregarle otros materiales vamos a tener que escalarlos para que encajen en el modelo y no tener que hacerlo a mano, así que lo vuelvo a la normalidad. Acá hay un pro tip, y es que si por algún motivo no se les cambia al darle change, no se actualiza, simplemente tienen que darle a edit, update, y con ello ya se actualiza la textura. Asimismo tenemos que hacer que el sphere y el toon sean iguales. Para eso simplemente lo presionamos, lo copiamos, lo pegamos y salimos. Y como podemos ver ahora sí está un poco mejor. Tal vez no es perfecto, tal vez no se camufla al 100%, y para resolver ello simplemente tenemos que seguir probando hasta lograr lo que queremos. Y acá un truco interesante: si apretamos simplemente Z, solo vamos a ver los vértices que estamos viendo directamente en primer plano, no se vuelvan rojos. Una forma fácil de hacerlo es quitando el zoom y simplemente pasándolo por encima rápidamente. Y una vez tenemos una pose, vamos avanzando a la siguiente y así. Un truco que aquí que les recomiendo es que una vez hayan hecho una pose completa, si estamos haciendo una animación de fotograma, debemos seleccionarlo todo aquí y darle a register, ya que de lo contrario podríamos en un siguiente frame cambiar algún hueso que antes no tocamos y por lo tanto se estaría considerando que lo hemos modificado desde el inicio de la animación y no desde la última pose. Para los escenarios siempre les recomiendo mover el escenario y no los modelos en él, ya que la cámara siempre va a estar mirando al centro de la escena y al momento de rotarlo va a ser mucho más fácil. Es importante darle a register cada vez que modificamos algunos de estos efectos, por lo mismo que ocurre con los huesos y las expresiones faciales. Es la única forma de guardarlas como un fotograma. Si deseamos borrar este borde que aparece en el modelo, tenemos que venir al MMD y darle al modelo que queremos que deje de tener el borde. Y ahora le damos a View, Thickness of Edge Line y lo bajamos a 0. Lo tengo que adaptar al tamaño del modelo. Aquí también tiene que ser al ojo, pero nos podemos guiar por alguna imagen de Splatoon que tengamos donde veamos cómo los personajes agarran el arma. Con ayuda de control podemos hacer movimientos más ligeros en cuanto al zoom y el movimiento de la cámara, y también al momento de mover el modelo. Y listo, como vemos al mover este brazo, se mueve el arma. Si ven que aparece en negro, no se asusten, es al momento de seleccionar. Lo ideal siempre que quieran hacer algún personaje es tener una idea en la cabeza de cómo va a ser su diseño, sus proporciones y sus prendas de ropa, ya que eso facilitará mucho al momento de tener que crear los modelos, al no tener que perder tiempo experimentando todo abajo e ir combinando todos los que tienen el mismo nombre. Una forma más fácil es acá, darle a Merge Morph with the Same, ahí estaría listo desde lo que vayamos agregando. Por eso es recomendable agregar este efecto cuando tengamos la base del modelo lista, o incluso si queremos todo el modelo al completo listo con la ropa y todo. Y vale, acá viene un poco del juego, y es que yo quiero que esto quede bien puesto por acá y por acá. Entonces para lograr eso tendré que modificarlo, bien tomando lo que son los huesos, los body y los joints, V-Editor, o hacerlo a mano. Yo siempre recomiendo usar el V-Editor porque creo que es más fácil visualizar lo que tenemos que editar. Por ejemplo, por acá son estos tentáculos de aquí. Y ahora como lo que queremos simplemente borrar todo lo demás y mantener esto, lo que recomiendo es que movemos todo esto para un lado, seleccionamos todo el resto, damos control Z y ahora le damos a Shift Sub. Y es que si vamos a Transform, vemos que si movemos esto, ahora sí funciona. Sin embargo, este hueso acá arriba no tiene las físicas incluidas. Es que siempre tiene que tener un asignado, pues de lo contrario va a crashear MMD al no poder asignar los cuerpos rígidos a unas físicas de forma correcta. Sí pues, y ojo al equivocarse porque en esta edición no existe el control Z mientras estemos en modo Start y no podemos desasignar vértices porque si no, no quedan asignados a ningún hueso. Entonces si nos equivocamos, tenemos que volver a empezar todo. Y aquí viene algo interesante, vamos al 75 y podemos ver que sus deformes 2. ¿Recuerdan que hace un tiempo les expliqué lo de los deform? Pues aquí es donde tenemos que aplicarlo. Y le ponemos deform 2 acá, y el resto también, siempre revisando, pero como yo ya conozco estos modelos, sé que todos estos tienen deform 2, excepto estos de acá al final, que puede que no. Por ejemplo el 15 también tiene 2. Bueno, así que simplemente voy y lo pongo a todos, a ver qué pasa. Como vemos, ahí se ha arreglado este problema y ahora sí que estaría funcionando el modelo en su totalidad. Para ello lo que les recomiendo es venir acá a la derecha y buscar los huesos y empezar a ver dónde se posicionan, y acá podemos ver que este corresponde a esto de acá, totalmente, al igual que este de aquí. Por lo tanto, esto body y hacemos lo mismo, seleccionamos, luego el join y ahí está. Ya que lo tenemos todo seleccionado, hacemos que se vea más claro quitando estas opciones y lo vamos moviendo. Hacer lo mismo
hacer que desaparezca. Y lo que quiero en este caso es moverlo. Sin embargo, como esto tiene físicas y huesos integrados que acá no podemos modificar porque esto es de tipo vértice, lo único que podemos hacer es tratar de modificar su forma, pero no realmente su composición. Y como vemos ahora es mucho más grande. Aún así, ojo que esto es solamente recomendable con los modelos que tienen pocos huesos, ya que los huesos realmente se mantendrán en sus posiciones originales, a menos de que utilicemos algún morph de huesos que voy modificando a medida. El diffuse actualmente está en negro, pero si no, es cosa de aquí ponerle 1, 1, 1 y esto contará como que todo está al máximo y entonces será un color negro programa. Por ello que un truco que les comparto no es cerrar todo y volver a hacerlo de nuevo, sino ir a File, Save As y guardarlo como un archivo de MMD. Y ahora que lo han guardado, simplemente sin cerrar el programa, le damos a Open y lo abrimos. Si vamos ahora aquí a Tool Model, podemos ver que se ha arreglado por completo y ya tenemos el apartado de facial con todas las morphs y no hemos perdido progreso, simplemente movemos la cámara. Yo generalmente recomiendo mover el escenario antes que la cámara porque cuando vayamos girando la cámara, esta girará en torno al eje central de la escena, lo cual puede ser difícil en cierto tipo de movimiento. No debería ser tan difícil. Y en el caso de los brazos o las piernas, podemos darle un Shift a seleccionar los huesos hasta que se marquen en rojo, darle a Copy, Reverse y como ven hace lo mismo en ambos lados. Si le doy al Linear, dado que el anterior habrá terminado algo lento, necesito que esta parta algo más rápido, pero que termine a la velocidad normal. ¿Por qué? Porque la siguiente va a empezar a la velocidad que ya teníamos aquí, elegir los distintos huesos de un sector, que lo podemos hacer más fácil con Voxel, y darle a Change Physics On Off. Y por ejemplo le ponemos Off Register y ahora volvemos a activar la física. Y como vemos tiene algunos puntos negros, y siempre que veamos algo raro en los modelos debido a los efectos, lo que tenemos que hacer es aquí en Accessory Manipulation ver cuál de ellos es el que lo causa. Para verlo simplemente vamos desactivando con Display hasta conseguir dar con el efección. Y recuerden que desde el Size pueden cambiar la intensidad en algunos casos y si no con la transparencia. Tenemos que hacer que encaje. Aquí hay un pro tip y es que como vemos el modelo está respirando, por lo tanto ya sabiendo que con este morph de acá lo podemos desactivar, con ello podremos manipular correctamente el modelo para encajarlo, moviéndolo con Control, Release, Alt, Fascia Frame. Y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente copiar este modelo y ir poniéndolo por unas partes. Para ello hay que volver a importarlo y para copiar todo lo que es la apariencia le damos aquí en Alt Frame, seleccionamos todos los frames y le damos a Copy. Y ahora en Paste y podemos ver que ya tenemos una copia de lo mismo que podemos ir moviendo. Quedó. Yo por ejemplo voy a abrir un bloc de notas y voy a ir poniendo. Por ejemplo aquí les puse un nombre a cada uno de estos que aparece aquí. Este de aquí, si lo rotamos 90 grados, podemos ver que no es más que un efecto de pintura para las paredes. Vamos a Effect Mapping, Render Height y le damos a Substep Extract. Y aunque aquí no sabemos qué partes que tendríamos que ir viendo una por una algún material que nos interese. La forma más rápida de hacer esto es con Shift seleccionar varios al mismo tiempo y ir viendo que cambia. Por ejemplo ahí vemos que el tronco del árbol desaparece, por lo que podríamos pintar esa parte. Una gran recomendación es que vayan guardando su progreso porque MMD no tiene sistema de guardado. Esta animación de caminar tiene un ciclo, se va repitiendo, lo que nos permite copiar los frames que modificamos y pegarlos en cada ciclo. En este caso cada ciclo es de 40 frames y recomiendo copiar los frames de una pose tranquila del personaje y quitarle el null 00. Primero hacerlo con una de las tintas y luego sobre esa cambiar la posición de cada disparo por separado. Cuando estén desenganchando la tinta del arma y debiendo volver a la posición de fin, les recomiendo mucho darle a los 3 botones del ángulo y a display para poder manipularlo más fácil, encajando la cara del personaje con el calamar. Para cualquier animación donde tengan claro cuál será la posición final, les recomiendo hacer la pose final antes de las intermedias para que sea más sencillo manipular solo los huesos necesarios. Le damos a Register Alt Frame, luego en donde volvamos a querer modificarlo, Register Alt Frame justo antes y ya luego si modificamos las expresiones faciales y repetimos estos pasos cada vez que queramos cambiarlas. Y utilizando el Smile, no olviden el Flat Eyes y ubicar bien los ojos si es que se siguen viendo. Portear. Al final, lo que tenemos que asegurarnos es que todos los modelos sean desde SFM, pues desde Gmod el proceso no lo conozco y no es posible con este tutorial. Ya por último, le quitamos los colores dejando el Diffuse en blanco y poniendo el Ambient en gris y el Specular en negro. Les dije es independiente, por lo tanto lo importante es que el nombre japonés sea el mismo en inglés serlo. Vamos a MMD y le damos a Load Model en el modelo que acabamos de convertir. Podemos ver que aquí lo tenemos, moverlo, rotarlo y podemos utilizar esto para cualquier animación o trabajo. Que presionar esta de acá. Y ahora sí, si lo importamos podemos ver que ya está normal. Para poder convertirlo debemos seleccionar con clic derecho los huesos y ahora sí le podemos dar a convert. Tengamos configurados Edit, Repair y ahora le damos a Set Sequence japonés, les name inglés y le ponemos Repair. Y de esa forma se van a copiar los mismos nombres en japonés y en MMD podremos probarlo y ver. Lo ponemos al lado de un modelo, podemos ver que el tamaño es más o menos apropiado. Y ya bien, ya lo mencioné que el nombre de la carpeta puede causar problemas al momento de abrir las texturas, así que les recomiendo cambiarlo a simplemente Model con todos los demás. Recuerden que si no se actualiza simplemente vamos acá a Edit y le damos a Update y todo debería cambiar. Vemos ahí está. Y listo, ahora sí, hemos adaptado una pieza realmente compleja desde SFM a MMD en cosa de 1 hora y media, así que lo guardo.